Nuestro programa Baeza Hoy, dedicado en esta ocasión a los denominados vítores, esas inscripciones en la piedra que están precisamente ustedes viendo en estos momentos, y para hablar de ellos tenemos a personas que saben mucho de estos vítores que se remontan al siglo XVI, podemos decir, pero ellos nos lo van a explicar mejor. Con nosotros Pedro Narváez, José Luis Chicharro, gracias a los dos a este programa especial que hacemos con motivo de estos vítores y de ese plan que pone en marcha el Ayuntamiento de Baeza para su puesta en valor. José Luis Chicharro, cuéntanos un poquito el origen de estos vítores. Bueno, Baeza es una ciudad universitaria. Ajá. Como sabéis, en Andalucía solamente en el siglo XVI había 4 universidades, que eran las de Granada, Sevilla, Osuna y la de Baeza. Entonces, Baeza es una gran ciudad, digamos, desde el punto de vista cultural, también religioso, hay numerosas órdenes religiosas y demás. Entonces, una práctica que se hacía en aquel momento, que lo vemos en la Universidad de Salamanca, se ha encontrado también en Granada, etcétera, era significar cuando los estudiantes conseguían un grado, el grado de maestro, por ejemplo en filosofía, el grado de doctor, que podía ser a partir de los 25 años, nunca antes, y entonces pues querían reflejarlo en la fachada, en concreto de la universidad, o en este caso del seminario conciliar. Como es natural, el seminario conciliar, que se eleva en Baeza a partir de 1660, pues a partir de esa fecha, un poco más, 1668, es el primer vítor que tenemos aquí. Entonces, a lo largo del siglo XVII y XVIII se van a reflejar esta alegría, porque Víctor es victoria, es alegría, es un poco la consecución de ese grado. Entonces, normalmente estas personas que conseguían el grado pues pedían permiso pues para hacer esa pintura, y se encargaba normalmente a un profesional, a un pintor. Bien, es verdad que hay algunos textos escritos en letra cursiva que se ve que lógicamente la hacían los estudiantes, y fruto de eso pues este conjunto de vítores que se extienden por hasta 20 edificios por la ciudad. 20 edificios todos con ese color rojizo, ¿a qué lo atribuimos? Bueno, eso lo hablará la restauradora, pero están analizando los pigmentos y parece que la almagra o también parte de sangre de toro en alguno, porque hay alguna gradación distinta, pero sobre todo es el pigmento, la almagra debe ser, que además tiene una gran permanencia y que históricamente se ha demostrado pues, las cerámicas que vienen de muy antiguo, ya de la época ibérica, pues que está ahí el color no se altera. Entonces, pues era una manera pues muy interesante también de reflejarlo en las fachadas. Si nos fijáramos con detenimiento muchas veces en algunas fachadas históricas de nuestra ciudad, hay recuerdos de esa pintura. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos más claro es la fachada del Ayuntamiento de Baeza, donde se ve el escudo de Felipe II del siglo XVI, el escudo de Baeza y demás, con restos de pigmento. Es decir, que un poco tenemos que hacer una memoria histórica de mayor colorido en las fachadas de nuestros monumentos. Hablábamos de 20 edificios, algunos de ellos, ¿nos recuerda José Luis? Bueno, el más importante, como es lógico, esta es donde mejor se conserva la fachada del seminario conciliar, también de la antigua universidad, donde está actualmente el Instituto Santísima Trinidad, y luego una serie de casas que eran o de catedráticos, o de pupilos, digamos, de estudiantes, que están en la calle Sacramento, en la Casa de los Avilés, en la calle El Carmen, en la calle Ancha, es decir, distintos emplazamientos ya normalmente de menor entidad, porque digamos son edificios domésticos y entonces pues tienen menor extensión. Hablaba de ciudades como Salamanca, donde vemos que estos vítores, por supuesto, creo que se iniciaron allí, ¿no? Bueno, sí, realmente tiene más antigua que Baeza, y precisamente comentábamos antes con Pedro Narváez que el hermanamiento entre la Universidad de Baeza y la Universidad de Salamanca se hizo en 1667 y bueno, de alguna manera él lo comentaba, yo no sé si está esa influencia, pero bueno, es la época en la que se da en nuestra ciudad el mayor número de vítores.
Y este proyecto ambicioso de recuperación del patrimonio cultural de la ciudad de Baeza, Pedro, supongo que para ti es algo sintomático, orgulloso, ¿no?, de este proyecto que pone en marcha el ayuntamiento. Bueno, todos los amantes de la ciudad de Baeza y todos los amantes de la cultura y de la historia y del arte, pues yo creo que se sienten de enhorabuena, ¿no? Porque es poner en valor un patrimonio que tenemos aquí, donde Castiza Baeza la hace una ciudad pues diferenciada del resto de las ciudades y la caracteriza como una ciudad universitaria, una ciudad cultural. Como ha dicho José Luis Chicharro, Baeza tuvo una universidad en el siglo XVI importantísima, se fundó en 1538 y escribió líneas de oro en el humanismo europeo, gracias a la figura de San Juan de Ávila, que le creó un carácter a la universidad muy original, muy peculiar, que fue el nacimiento de los futuros seminarios, ¿no? Eso creó una influencia humanista, ya digo, a nivel europeo, ¿no? Lo que es fomentar lo que es la Baeza cultural es fundamental, y que haya habido una sensibilidad por parte de los organismos públicos y de todas las instituciones para apostar por este proyecto, yo creo que es un gran acierto, ¿no? Porque es poner en valor esa Baeza del 16, del 17, aunque los vítores son del 17, pero nos remontan a esa Baeza universitaria del 16, y con estos vítores pues podemos plasmar a todo el visitante esa unicidad que tiene Baeza con ese carácter universitario. A la hora de hacer patrimonio mundial tenía que tener unos valores que la diferenciara del resto de ciudades renacentistas, y Baeza consiguió un renacimiento único, diferenciado por una serie de influencias que hubo en la Edad Media de las diferentes culturas, que crearon un humanismo único, distinto al humanismo que había y al renacimiento que había en Salamanca, que había en Italia, ¿no? Y entre los elementos podemos destacar que los vítores pueden servir para recordarnos esa unicidad que tenemos en Baeza, ¿no? El proyecto es una maravilla, porque el proyecto, imagínate que es el primer plan de restauración de vítores que se hace en España, ¿no? Porque se han hecho restauraciones puntuales en la Catedral de Sevilla, en otros rincones, pero este es el primer plan que se hace de restauración de una manera profunda, donde se tocan todas las vertientes. El plan lo ha llevado a cabo la arquitecta municipal del Ayuntamiento, Francisca Gallego, ha contado con colaboraciones de técnicos del Ayuntamiento como Rosel Garrido. También, por supuesto, la mano fundamental en este proyecto es Teresa López Obregón, que es una restauradora de un reconocimiento ya impresionante, ¿no? Y entonces el proyecto yo creo que tiene una serie de objetivos fundamentales que, aparte de poner en valor estos vítores, pues también van a hacer una especie de guía en la cual se pueda visitar Baeza desde el punto de vista de los vítores, porque, como ha dicho José Luis Chicharro, en Baeza ahora mismo estamos en la primera fase, que se va a hacer una restauración de lo que es el seminario y la antigua universidad, pero hay que recordar que tenemos cerca de 23 edificios en lo que es la ciudad, y hay algún edificio también incluso fuera de Baeza, en lo que es La Yedra, en el Santuario de La Yedra, y el proyecto final es restaurarlos todos, ponerlos en valor todos, y eso pues, es un proyecto con muchísimas pretensiones, ¿no? Mi aportación ha sido el tema fotográfico, que también he de agradecer a esta Francisca Gallego, pues el acierto, yo creo, que de poner una parte fotográfica importante en el proyecto, porque es la manera de ver el antes y el después, y sobre todo inmortalizar en un proyecto digital todos los vítores que existen en Baeza, y oye, yo creo que eso es importantísimo en un proyecto de esta índole, ¿no? En la primera fase, como he dicho, hemos hecho una digitalización de todos los vítores desde unas perspectivas aéreas para tener una visión más cercana del vítor, y luego, ya para facilitar un poco lo que es la restauración, hemos trabajado la fotografía que captamos en la primera etapa con tratamientos digitales, sobre todo Adobe Photoshop y Lightroom, ¿no? Porque probamos con fotografía ultravioleta y vimos que el resultado no era el esperado. Teresa Obregón había trabajado la fotografía ultravioleta en Egipto, en la última trabajo que había realizado hace unos meses allí, y el resultado pues era impresionante, pero sin embargo en lo que es la pared, en la fachada de piedra, el resultado no fue el mismo. Entonces nos echamos a buscar, a investigar, a ver de qué manera podemos sacar más información, y lo encontramos en esos dos programas, en Adobe Photoshop, Lightroom, ¿no? Y ahí sí cogimos, diferenciamos desde la fachada el pigmento rojo, lo saturamos, y entonces tenemos una imagen de cada vítor con una saturación de los pigmentos mucho mayor, que facilita delimitar por dónde estaba trazado el vítor, porque a la hora de hacer la fotografía aérea y acercarnos al vítor hemos descubierto que muchos de los vítores estaban trazados con un punzón, con lo cual es muy fácil ahora, a la hora de reintegrar, guiarse por esos trazos en piedra y recuperar el vítor en casi toda su visión original, ¿no?
pero bueno, todo ese proceso ya de restauración yo creo que Teresa nos hablará perfectamente de... Supongo también, Pedro, que ha sido un trabajo arduo por tu parte, porque la verdad que, como decís, son más de una veintena y esto tiene su tiempo, ¿no? Sí, la verdad que empezamos hace ya 2 años para hacer la catalogación de todos los edificios. Estuvimos en verano haciendo todas las fotografías y luego ya el resto del trabajo lo hemos ido a poco haciendo, el tema digital, el tema de las pruebas ultravioletas, y ahora estamos en la parte más gratificante, porque ahora es donde tú realmente estás viendo el resultado estético de la restauración y de la limpieza del Vítor, ¿no? Donde es una satisfacción grandísima, porque el Vítor en Baeza tiene unas características de contar con el típico anagrama Vítor, que es con la V, la I, la C, la T, la O y la R de Vítor, que es en forma de anagrama, y luego un añadido de lo que es el nombre del personaje del cual se va a vitorear, ¿no? Entonces hemos encontrado una cantidad de elementos decorativos, de corazones, de palmas, por ejemplo, es una manera de ensalzar el personaje, y una simbología impresionantes que desde un punto de vista fotográfico y estético te produce muchísima satisfacción, realmente. Podemos decir que entonces los grafiteros ya en el siglo XVI estaban ya, los teníamos también presentes, ¿no? Más que grafitero, no, ese concepto no estaba, pero bueno, de alguna manera, pues el representar esas iniciales, el reflejarlo y que quedara permanente, pues sí, tiene en ese sentido, si lo comparamos, una idea de trascendencia. Y es verdad que esta idea de trascendencia la ha mantenido en el tiempo. Y ahora ya en esta fachada que tenemos detrás, con esta primera intervención, ya se puede ver como no lo han visto ni siquiera nuestros abuelos. Quiere decir, porque al limpiarlo, consolidarlo y reintegrar algunas partes, pues resulta que ya nosotros, invito desde aquí a todos los baezanos de la comarca que quieran acercarse, ya pueden leer más de lo que leyeron nuestros abuelos, por ejemplo, hace un siglo. Decías, Pedro, que el Vítor de Baeza es diferente al resto de otros... Sí, tiene muchos elementos añadidos que no se ven a lo mejor en otras ciudades. Cada pintor trabajaba lo que es el anagrama de Vítor de una manera particular y personal. Y luego pues hay una serie de elementos de corazones, de flores, de palmeras, de grutescos, es decir, unas cosas que son muy peculiares de Baeza. Hay también algunas anécdotas que ahora nos puede también comentar José Luis, de algunos vítores un poco burlescos, y le da una personalidad a los vítores de Baeza con respecto a otros vítores que lo hacen también únicos y diferenciados. El vítor es un antecedente del Vítor en los crismones, es decir, el crismón de Cristo es se supone que es el antecedente último que hay, o más antiguo que hay del Vítor, ¿no? Y ya en aquella época se utilizaba como en el Vítor, en el crismón de Cristo, la letra V y la letra X y la letra P, que son las iniciales de Cristo en griego, se superponían, y ese anagrama fue lo que originariamente pues dio lugar luego a lo que es el Vítor, ¿no? Entonces ese anagrama se utiliza en los Vítores de Baeza, la V, la C, la I, la T, la R y la O, pero de una manera personal. Yo creo que aquí es diferenciado del resto de los Vítores, el añadido del nombre y sobre todo muchos elementos ornamentales, corazones, como he dicho antes, flores, palmeras, ¿no? Es decir, que hay unas cosas que creo que lo diferencian del resto. Y el burlesco, sobre todo, el toque de algunos Vítores burlescos, yo también creo que es una cosa muy peculiar de Baeza, ¿no? Sí, la verdad es que ahí aparecen, pero hay una cosa que comentaba Pedro, esas palmas, la V del Vítor o de Victoria, se convierte realmente en un receptáculo, como una maceta de crecimiento de la palma, que va a dar frutos y que da frutos y que ha dado, ¿no? Pensemos que ese elemento es esencial. Y luego hay otros, son burlescos también. Hay una serie de elementos que los profesores repiten sistemáticamente en las clases. Todos hemos sido alumnos y también muchos profesores, que hay palabras que se repiten. La palabra muletilla, que sabemos que determinado profesor la va a decir en su clase al menos 5 veces cada hora. Pues eso ocurre también aquí. Ya no son ese Vítor a lo mejor encargado al pintor, sino ya en esa letra cursiva, en donde esa palabrilla o incluso esa pequeña llamada de atención que el profesor hace a su alumno, pues está reflejado también ahí. Luego hay elementos, pues coronas, hay elementos florales, como hemos dicho, burlescos, en fin, hay que estudiarlo sistemáticamente, y ahora la oportunidad es especial para hacer un estudio muy detenido de todo lo que hay, ¿no? Para hacer lo que se quiere, que comentaba antes
Pedro Narváez, es pues, una ruta por los Vítores. Realmente nuestra ciudad nos da siempre sorpresas positivas con respecto al pasado. El patrimonio es tan rico que se cogen distintos caminos y siempre de mucha calidad. Ahora se ha cogido este camino de dignificar los Vítores, darlos a conocer, presentarlos, difundirlos, y es un gran camino. Pero estoy seguro de que tenemos otros muchos, porque el patrimonio histórico de Baeza es muy importante. Pensemos, claro, nosotros nos movemos en términos del siglo XXI, pero pensemos que la Baeza del siglo XVI tiene más habitantes incluso que en la actualidad, llega a más de 20.000 habitantes, los recuentos no están precisos como los tenemos en la actualidad, pero en fin, ¿y qué quiere decir? Una población de 20.000 habitantes en el siglo XVI, en la España del siglo XVI, es una gran ciudad, ¿entendido? Por encima de Madrid en aquel momento, etcétera, etcétera. Y entonces, pues claro, ahí tenemos el archivo histórico municipal, el archivo de la catedral, los archivos parroquiales y los grandes archivos de histórico nacional, etcétera, que continuamente es cuestión de tiempo que los nuevos historiadores y la gente se vaya acercando, y así es que nos darán nuevos caminos, lo vamos a ver siempre, nosotros y nuestras generaciones que nos sigan. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestra aportación en este programa que hacemos con motivo de esta primera fase del proyecto de restauración de los Vítores de Baeza. Gracias, y seguimos conociendo más elementos de esta fase. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Continuamos hoy conociendo más datos de esta primera fase de restauración de los Vítores de Baeza, con nosotros la arquitecta municipal y su restauradora, y bueno, sobre todo queremos conocer ahora cómo fue ese inicio de este proyecto, de esta primera fase. Bueno, la idea del proyecto surge hace aproximadamente 3 años. Hablando con gente joven, desconocían el pasado que tenía Baeza a nivel universitario, no sabían que Baeza había tenido una universidad, que era una de las 4 universidades que había en Andalucía. Había 2 mayores, que era la Universidad de Sevilla y otra la de Granada, y luego había 2 menores, que era la de Osuna y la de Baeza. Entonces se buscó un recurso para que la gente joven y también los ciudadanos de Baeza conocieran el pasado universitario de la ciudad. Todo eso se unió también a que ese símbolo que tenemos en la ciudad de los Vítores se estaba perdiendo. Tenía muchísimas patologías la fachada, los pigmentos se estaban perdiendo, y la verdad que tiene muchísima historia y cuentan muchísimo. Y entonces lo que se quería, o lo que se pensó a priori, era recuperarlos para que sirviera de base para contar la historia de Baeza a los ciudadanos, y por supuesto también al turismo que nos llega, que también desconoce cuál es nuestro pasado. Lo primero que se hizo fue patear la ciudad casa por casa e intentar distinguir, sobre todo en aquellos casos que estaban muy perdidos, dónde quedaban restos de Vítores. Y la verdad que fue sorprendente no solo descubrir que en estos edificios, que era obvio que había Vítores, sino que también en casas privadas la había, en portadas y en fachadas completas. Investigando, pues descubrimos que los estudiantes alquilaban áticos, y en esos áticos o en esas casas donde residían pintaban su Vítor. Y luego también había residencias, que en las casas particulares en las que nos encontramos gran abundancia de Vítores. En total hemos descubierto 23 edificios. Algunos no son recuperables, pero la mayoría sí lo son. Y curiosamente también hemos visto otro Vítor en La Yedra, en el santuario de La Yedra. Bueno, primero se empezó con una programación, un poco ordenar cuál era nuestra idea, cómo se quería actuar, hacer un pequeño presupuesto, saber cuánto nos iba a costar, qué periodo de tiempo nos íbamos a plantear para restaurarlo, y establecer la metodología. La metodología, que ya os contará Teresa, bueno, pues siempre va en función un poco de los resultados de los análisis químicos que se iban a realizar, que ya están realizados, y también el tipo de conservación que tenía cada uno de los Vítores, porque cada uno pues tiene un pigmento distinto, tiene un grado de conservación distinto, se han hecho en distintas épocas, a lo largo de 1668 hasta 1733, que es el último que hemos encontrado fechado. ¿Qué más decirte? Pues, ¿por qué hemos hecho, por ejemplo, la primera fase? Por ejemplo, sí. Pues hemos dividido la primera fase
porque el Ministerio de Cultura tiene una línea de subvención para las ciudades, bueno, para los elementos declarados Patrimonio Mundial, que se basa en su recuperación y en su difusión. Entonces, bueno, los edificios que quedan dentro de la zona declarada Patrimonio Mundial son el antiguo seminario o la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía, la antigua universidad, que es nuestro instituto, y la iglesia que lleva aparejada la universidad, que es San Juan Evangelista. Esos son los 3 edificios que quedan dentro de la zona declarada Patrimonio Mundial. Además de su restauración, bueno, queremos realizar un programa de difusión que todavía nos queda por organizar, porque sabemos, y sobre todo a raíz de empezar la obra, la gente, la verdad que pregunta mucho. Que levanta la curiosidad de todos, ¿no? Efectivamente, además Teresa lo podrá decir, que apenas lo dejan trabajar. Y entonces, bueno, vamos a hacer unas jornadas de difusión, vamos a explicarle a la gente lo que vamos a hacer, y luego por último vamos a hacer unos folletos con las rutas de los vítores, dividido en 3 zonas: la zona intramuros, el barrio de San Francisco y el barrio Belén, que está casi definido ya para ultimarlo. Tenemos que decir que estamos ya casi, bueno, no concluyendo, pero bueno, nos queda todavía un poquito de esta primera fase, ¿no? Sí, hemos empezado por esta fachada, a limpiarla, a restaurar ya los vítores que se han empezado mirando hacia la fachada de izquierda a derecha. Nos queda la fachada de la vuelta y luego la universidad y la iglesia. Y me gustaría destacar algo muy curioso de los vítores, es que están apareciendo cosas que estaban, se está resaltando cosas que no se veían a simple vista y que habían desaparecido, y están enriqueciendo muchísimo todo el programa, desde textos en minúscula, en latín, dibujos, detalles de las letras que no se podían leer, y la verdad que particularmente nosotros lo estamos disfrutando muchísimo, y la verdad que nos gustaría que los ciudadanos también se involucren, que nos pregunten, y bueno, y cuando hagamos las jornadas, que por favor que asistan. Muy bien. Bueno, Teresa, restauradora, supongo que estás disfrutando muchísimo de este trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque aparte de estar trabajando en Baeza, que es mi pueblo, este trabajo es como un caramelo, es muy vistoso. Bueno, cuéntanos esa fase de restauración, ese trabajo de campo que habéis tenido en estos meses previos. Pues mira, como ha dicho Paqui, esto no hemos empezado ahora, este mes que llevamos trabajando, esto viene de más tiempo, y lo primero que hemos acometido ha sido el conocimiento de lo que tenemos entre manos, el análisis de la piedra para saber las patologías de la piedra, su composición, el conocimiento de la composición de los materiales, lo de la famosa tradición de la sangre de toro, que sí que es verdad que en algunos aparecen restos de materia adiposa y colesterol. Y el resto pues sí que son un pigmento natural, la almagra, un óxido de hierro aglutinado con todavía no está identificado exactamente, pero probablemente una cola orgánica. ¿Y qué ha sido lo más difícil de este proceso, Teresa? Hombre, difícil no ha sido así en concreto nada, es verdad que es un trabajo de mucho tiempo, y a lo mejor lo más complicado ha sido lo de la estabilización del soporte, que aunque es lo menos vistoso, pues sí que lleva mucho tiempo el eliminar sobre todo las intervenciones anteriores. Es verdad que los conceptos de restauración que hay hoy en día no tienen nada que ver con lo que se hacía en años atrás. Hemos eliminado cementos de reparaciones, capas de yeso, manchas de filtraciones de no haber tenido cuidado cuando se desmontó la cubierta en la restauración del edificio, y el dejar el soporte un poco en condiciones ha sido lo más complicado. Hablabas, Paqui, también de diferentes vítores relativos a esos años de entre el 1600 y 1700. ¿Qué inscripciones podemos encontrar? Destácanos alguna. Bueno, primero me gustaría destacar una de las teorías a raíz de estudiar los edificios de los vítores que tenemos. Nuestra teoría es que aparecen los vítores en Baeza a raíz del hermanamiento de las 2 universidades de Salamanca y Baeza. Aprovechando que había un rector en la Universidad de Salamanca que era baezano, en 1667 se hermanan y reconocen los títulos de Baeza. El primer vítor fechado
es de 1668, es decir, al año siguiente del hermanamiento. Realmente suena a copia de nuestro hermano lo hace, nosotros también vamos a hacerlo. Y ese es el más antiguo. A partir de ahí hemos ido analizando, no todos los vítores están fechados, pero sí las fechas que hemos ido distinguiendo. A priori pensábamos que la de 1720 era... la estoy localizando. Sí, no, la última es de 1720, que está en la fachada lateral, sí. Y ahí, bueno, por otros temas a nivel educativo y problemas que había entre los patronos y el claustro, bueno, pues va desapareciendo esa costumbre, al igual que se va deteriorando la tradición universitaria que tenía Baeza. Es curioso que el primer vítor, el de 1668, va acompañado con la palabra Úbeda, de nuestra ciudad hermana, porque se había dicho que a los de Úbeda no se les dejaba pintar en Baeza y que por eso se fueron a pintar al ayuntamiento de Úbeda, y realmente no, aquí hubo profesores que eran de Úbeda, hubo estudiantes que eran de Úbeda y se refleja en los vítores. Lo bueno que tiene todo esto es que cuenta historias, las burlas de los alumnos a los profesores con nuestro famoso de los Cobos, el Vítor de Úbeda, también demuestra la tradición mariana que tenían los estudiantes de adoración a la Inmaculada, porque hace poco hemos visto un símbolo mariano, el Ave Virgo, en fin, que la verdad que da pie a muchísimos tipos de investigación, no solo a nivel histórico, sino también a nivel tipográfico, arquitectónico, porque también nos está datando, fechando los edificios. Al saber que la tradición de pintar vítores era de 1668 a 1720, hay fachadas, portadas, repartidas por toda la ciudad, que nos resulta muy fácil datarlas por ese hecho. Supongo también que me comentaban lo de los áticos que los propios estudiantes cogían. La gente se habrá sorprendido de esto, ¿no? Claro, había gente, los propios dueños, que no se habían dado cuenta de que tenían eso, porque quizás estaban tan deteriorados que era muy difícil verlo. Hay algunos que lo hemos distinguido porque fuimos a verlo por la mañana temprano y tenían una luz rasante que hacía que se destacaran. Incluso algunos lo hemos visto solo porque estaban enmarcados en la piedra, bien con cincel o bien con una regla, marcaban el contorno de las letras antes de pintarlo en la mayoría de los casos. Entonces a algunos solo le quedan las incisiones y nos va a resultar luego bastante fácil recuperarlos por eso. Y otros que lo tienen tan velado, que habrá que tratar el pigmento para rescatarlos. Pues también durante la intervención hemos descubierto muchas cosas curiosas, entre ellas pues que las letras bonitas eran contratadas a un pintor profesional, de hecho están firmadas muchas de ellas, Marcos Sánchez Mehizo, don Tomás Salcedo, y luego las letras pequeñitas, que ya son frases jocosas o bromas, en concreto con el graduado, están hechas ya con una caligrafía de peor calidad y más rápida, creemos que hecha por el alumno. ¿Lo decías tú también, Paqui? Sí, que los vítores también nos cuentan la historia del edificio, si ha sufrido alguna transformación. Así, por ejemplo, no está dentro de esta primera fase, pero el edificio del Maimás, que todo el mundo conoce, que es el Palacio de los Tafur, su fachada fue desmontada y cuando se montó no se tuvo en cuenta el orden y nos encontramos con las letras de los vítores totalmente desordenadas. O en el caso de las capillas de San Andrés, que también fueron desmontadas, podemos ver que cuando se montó tampoco se tuvieron en cuenta el orden y vemos Baeza, la palabra Baeza puesta boca abajo en uno de los sillares. Luego también nos cuenta las transformaciones de huecos. Así, por ejemplo, en esta fase, la cuarta ventana del antiguo seminario se abrió posterior y nos corta un nombre completo de uno de los vítores. Entonces, bueno, pues eso nos está contando que esa transformación fue posterior al siglo XVIII. O, por ejemplo, el edificio de la calle Ancha, número 23, si no recuerdo mal, que es la antigua Casa de los Garridos, que fue transformada en el siglo XIX para poner los huecos al gusto del siglo XIX, y entonces también nos encontramos con vítores que han sido cortados, o algún sillar con la M de maestro puesta boca abajo también.
Bueno, pues seguimos conociendo más datos. Muchísimas gracias a los dos por vuestra aportación y bueno, y vamos a seguir pues hasta que concluyamos esta primera fase, ¿no? Conociendo cada una de las cuestiones de esta primera fase de restauración de los Vítores. Gracias a las dos. De nada, Gracias. de nada. Seguimos hablando de este ambicioso proyecto, en esta ocasión la alcaldesa de Baeza, Lola Marín, que nos lo explica esta primera fase del proyecto de restauración de los Vítores de Baeza. Lola, como siempre, gracias por tu presencia. Gracias a vosotros por vuestra presencia también y por vuestro interés. Pues cuéntanos, ¿cómo surge esta idea y cómo es este primer proyecto, esta primera fase de este proyecto que después continuará, por supuesto? Bueno, surge porque hay una inquietud importante por recuperar el pasado y sobre todo la historia universitaria de nuestra ciudad. Posicionarnos también desde el punto de vista de la universidad como una ciudad, una de las primeras ciudades con universidad, junto con la Universidad de Osuna, la de Sevilla y la de Granada, y la importancia que tuvo en su momento, y apoyándonos también en el legado y en los restos que teníamos de los Vítores. Comenzó con un estudio exhaustivo de cuáles eran los edificios y la datación de esos Vítores y uniéndolos también a lo que teníamos también trabajado desde el punto de vista del archivo. Así surgió la iniciativa de empezar a restaurarlo, de ver qué se había hecho en otras localidades, en otros municipios que también contaban con una importante presencia universitaria, y entonces hicimos una ficha técnica de cada uno de los edificios, de cada edificio de cada uno de los Vítores, y del estudio de todo ese proyecto se faseó para que fuera también accesible desde el punto de vista técnico y económico, presentándonos una subvención del Ministerio de Ciudades, Patrimonio y la Humanidad. Pues hemos conseguido esta primera fase. Detrás de esta fase irán todas las demás para que podamos hacer definitivamente un catálogo, hacer una guía para que podamos con esa guía hacer una ruta, y en esa ruta hacer de ella un producto turístico y patrimonial para que podamos visitarlo, conociéndolo y con la documentación en la mano, haciendo esa visita, incluirla también en nuestra audioguía para que se pueda ir recuperando, visitarlo, localizarlo en cada una de las fachadas y bueno, hacer también, como digo, esa visita universitaria a la ciudad de Baeza. Lola, ha sido un proyecto que ha unado esfuerzos pues, de diferentes colectivos. La verdad que ha sido un trabajo arduo, pero que tiene su recompensa, ¿no? Supongo que para ti. Pues sí, la verdad es que tanto de medios de comunicación como de sectores que estaban muy interesados en esta recuperación, nos estamos viendo muy arropados. Como digo, ha sido un trabajo hecho por los servicios técnicos municipales, por el Ayuntamiento de Baeza, una restauración, una rehabilitación de la que nosotros teníamos muchísimas ganas desde el equipo de gobierno de poder recuperarlo, para precisamente eso, conocer la Baeza universitaria y el símbolo, la simbología de unas inscripciones en una pared que pasaban desapercibidas si no ponemos el acento y si no hacemos esto que ahora mismo estamos haciendo. La Universidad Nacional de Andalucía, el Instituto Santísima Trinidad, los particulares que han cedido también sus fachadas para el estudio y para la posterior recuperación y rehabilitación, y bueno, y en definitiva unir esfuerzos y administraciones para que podamos ver ahora el resultado. Podemos ver ahora esos Vítores que ya han sido restaurados y el trabajo que se está haciendo, y bueno, que en ningún caso se trata de un rellenado o repintado, sino un cubrir aquellos huecos, aquellas faltas, aquellas pequeñas deficiencias que tiene cada uno de los Vítores, para que, bueno, limpiando la piedra con muchísimo cuidado y con técnicas que están muy trabajadas y sobre todo muy conseguidas, pues poder recuperar esos Vítores y poder estudiarlos. Hay que decirlo, la que se está trabajando en la zona declarada Patrimonio Mundial. La verdad que es mejor momento que en este 2018 que nos encontramos, celebrando esos 15 años de patrimonio, de esa declaración de la ciudad de Baeza como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Porque los hechos al final son los que sustentan la motivación y sobre todo los que sustentan el interés. Para nosotros es fundamental que podamos seguir recuperando espacios y rehabilitando. Por eso ahora mismo tenemos obras tan importantes comenzadas como esta de la recuperación de los Vítores, como la Fuente de los Leones que está también recuperándose, y a continuación, una vez que se termine la recuperación de los Vítores, comenzará la Fuente del Moro. Bueno, yo creo que esos son hechos factibles, y el interés y sobre todo la voluntad de este equipo de gobierno es que evidentemente primar la recuperación de nuestro patrimonio para que evidentemente después pueda venir pues el aprovechamiento desde el punto de vista turístico y patrimonial. Lola Marín, como siempre, muchísimas gracias por tu aportación. Gracias a vosotros por vuestro interés.